video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, soy Gabriel Eduardo Lara Abad, profesor de la licenciatura en Psicología de la Escuela Superior de Atotonilco de Tula. El día de hoy vamos a revisar el tema 1 de las corrientes filosóficas y sus aportaciones a las ciencias psicológicas. Primeramente, a manera de introducción, vamos a definir cuál es el papel que juega la psicología dentro de la filosofía y, lo más importante, encontrar el vínculo entre la razón y el alma, entre el cerebro, el alma y la mente, y también la forma en que el valor que le da el método científico en cuanto a la medición de la conducta toma o parte de estructuras filosóficas para darle un sustento teórico que posteriormente, ya en el siglo XX, definirá la estructura formal de la psicología como una ciencia. De entrada, la filosofía puede entenderse como el amor por el saber. Etimológicamente hablando, deviene de dos raíces griegas: filia, que significa amor o apego, y sofía, que es conocimiento. Para su estudio, pero sobre todo para poder trabajar las distintas áreas que de ella demanan, tenemos que encontrar que la filosofía está dividida en filosofía del ser, del conocer y del actuar. Cuando hablamos de la filosofía del ser, nos enfocamos en los problemas ontológicos, aquellos que hablan del hombre como un ser único, subjetivo e individual. El área del conocer es una de las más interesantes, pero a su vez de las más complejas, sobre todo por la estructura epistemológica que va desarrollando a lo largo de la historia. Quiere decir que la filosofía, partiendo de la epistemología, toma como base el conocimiento para centrar al hombre en el centro del universo. Y posteriormente, finales del siglo XVII, principios del siglo XIX, en Europa, pudo considerarse como la teoría del conocimiento, la forma por medio de la cual los seres humanos hacen el conocimiento. Y por último, no más importante, tenemos el área del actuar, que en este caso va a enfocar toda su atención, todo su apoyo en definir cómo actúa el ser humano, cómo y por qué. En este caso existen dos grandes ramas del actuar: la ética y la estética. Que ciertamente la estética poco se aleja del concepto que tenemos de instituciones en donde se proyecta o se presenta la belleza, sino más bien que habla del comportamiento bello o de lo bellamente dado hacia el actuar del hombre. Pero por otro lado tenemos la ética, que se remite a los valores morales o a los valores universales que debe compartir el ser humano. Teniendo entendido ya cuáles son los tres tipos de división que se le hace a la filosofía, hacemos una pregunta: ¿en dónde podemos colocar a la psicología? En este caso, la pregunta es interesante porque de acuerdo a la estructura de cada una de las visiones que se tienen de ella, puede caber en las tres. Por un lado, y desde los principios filosóficos de Aristóteles, la psicología, vista o entendida como un tratado del alma, podía definirse dentro del área del ser. El problema del alma, el problema de la mente y el problema del comportamiento. Sin embargo, y lo vemos reflejado, insisto, en Europa a finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, sobre todo con los trabajos que desarrolla Jean Piaget, que la filosofía y la psicología tienen un vínculo fuertemente estrecho en el área del conocer, en donde es a partir del estudio de la conducta y también del estudio del conocimiento o de cómo aprende el hombre que podemos encontrar una razón muy fuerte para colocarla en esta área. Y por último, no menos importante, insisto, se encuentra el nivel del actuar, donde nosotros, como estudiantes de la conducta, podremos definir cómo, por qué y para qué el ser humano utiliza determinadas formas de comportamiento. Esto es algo muy importante porque cuando nosotros queremos colocar a la psicología, más allá de ser una cuestión meramente especulativa o intangible o inmaterial, debemos colocar en el centro de atención del modelo conductual. Lo veremos más adelante. Vamos a tomar como ejemplo esta cuestión que durante muchos años fundamentó
la teoría de René Descartes. Ustedes recuerdan a René Descartes, bueno, fue un filósofo, matemático y un crítico francés que desarrolló dentro de todos sus estudios un sistema filosófico muy completo, al que él denominaba el dualismo. La pregunta con la cual yo quisiera empezar este tema es: ¿qué es lo que hace que las cosas existan? ¿O cómo es que las cosas existen? Si algo está aquí, significa que ya tiene un lugar en el espacio y que por lo tanto cuenta como un objeto dentro del mundo en el que nosotros estamos desarrollando nuestras actividades cotidianas. Sin embargo, no es sino a través de mi conciencia que yo puedo definir la existencia de ese objeto. En este caso, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginen que ustedes se encuentran circulando en una autopista, llegan a un poblado y existe a 200 metros de ustedes un tope. Un tope que no está pintado, que está al mismo color del pavimento. ¿El tope existe? Claro, el tope está allí. Alguien, consciente y voluntariamente, lo colocó en ese lugar para cumplir una función. Sin embargo, tú, que vas en tu auto en esta carretera y que no lo logras ver, técnica o esencialmente, para ti no existe. Cuando tú pasas por el tope a unos 80 kilómetros por hora y botas y te enojas y pisas el freno, el momento de que tienes la conciencia de la existencia de ese objeto es el mismo momento en el que tu experiencia sensible, o sea, tus sentidos te indicaron, gracias a la amortiguación de tu auto, que ese tope estaba allí. ¿A qué voy con esto? A que nosotros podemos encontrar dos tipos de mentes. Por un lado, los animales y las computadoras tienen algo en común: la acción, pero sobre todo la falta de voluntad en ellos. Durante muchos años nosotros hemos pensado o deseado incluso poder tener una capacidad de retención como la tiene una memoria USB de 40 GB. Y muchos quisiéramos tener una ranura USB para poder colocar esa información y que ésta pasara por nuestro cerebro y nosotros poder aplicar en algún tema. Imagínense que antes de un examen ustedes pudieran colocar en PDFs, en Words, en PowerPoints, todos sus apuntes que tienen de una materia y que al momento de contestar el examen todo viniera a su mente de manera natural. Ciertamente eso es un deseo un poquito absurdo. ¿Por qué? Porque el cerebro puede funcionar incluso mejor que ella. Una computadora que tú trabajas, un software, en realidad no hace nada que tú no le indiques. La computadora puede ser muy rápida, la computadora puede ser muy buena, pero esencialmente no tiene la capacidad de pensar. Tú piensas por ella o a través de ella para que ésta pueda generar un resultado en específico. Pensemos ahora en los animalitos. Ustedes han visto en muchas casas o en muchos casos perritos que están sumamente humanizados. ¿Qué quiero decir? Que los dueños los tratan como si fueran un miembro más de la familia. Y esos perritos pueden hacer una cantidad de cosas interesantes. Si tú le dices: chiquis, siéntate, chiquis, ladra, chiquis, sal, el perro lo hace. Y pareciera que llega un momento en que dueño y perro tienen una comunicación o un vínculo mucho más allá del mascota dueño. Y no me refiero a nada romántico, sino más bien a que pareciera que tienen un lenguaje en común en donde cada uno de ellos puede expresar sus propias emociones. Tristemente debo decirles que eso no es real. Lo único que está haciendo el dueño es estimular al perrito a responder a ciertos estímulos para que éste obtenga determinadas respuestas y una satisfacción de acuerdo a las necesidades de hambre, de sed o incluso de cariño que puede tener. La mente humana, a diferencia de las máquinas o los animales, a los cuales René Descartes les llamaba vis machins, decía que la voluntad, la libertad y también las opciones con las que nosotros contamos forman una estructura única. El ser humano es el único ser viviente en el mundo que es capaz de tener conciencia de su existencia. Un perrito que puede ladrarle a un espejo, que puede reconocer a su dueño entre muchas personas, no tiene la capacidad de existencia. ¿Por qué? Porque no puede preguntarse o no tiene esa facultad de poder decirse parte del mundo en el cual existe. La mente humana también se remite al cual cuestionó el dominio del cuerpo. En este caso, René Descartes decía: tenemos cuerpos materiales, sin embargo la mente es inmaterial. Sobre este tema, la mente en el cerebro.
¿Dónde o cómo podemos trabajar este vínculo que existe entre el pensamiento y el cerebro? Muy sencillo. Tomo una frase de una obra sumamente interesante y que recomiendo muchísimo, de un premio Nobel, Francis Crick, que decía así. Francis Crick describió como la hipótesis asombrosa a la idea de que nuestros pensamientos, sensaciones, alegrías y dolores consisten por entero en la actividad fisiológica de los tejidos celulares. La conciencia no reside en un alma etérea. De hecho, hace uso del cerebro como si este fuera un dispositivo de hardware electrónico. Básicamente, y con todo el dolor de mi corazón, debo decirles que de acuerdo a esta postura de Francis Crick, la conciencia es la actividad del cerebro. Tengo una pregunta para ustedes, compañeros psicólogos en formación o entusiastas de la psicología. Un cardiólogo puede trabajar con el corazón. ¿Y dónde se encuentra el corazón? Exacto, aquí. Un nefrólogo trabaja con los riñones. ¿Dónde están los riñones? Acá. ¿Y un psicólogo? ¿Con qué trabaja? ¿Dónde está la mente? ¿Aquí? ¿Acá? Física o espacialmente hablando, nosotros no podemos localizar o focalizar la mente. No existe por sí misma. Sabemos de sus resultados, sabemos de la forma o la manera en la que ésta se expresa. Ahí está el arte, la música, la ciencia, la tecnología. Sin embargo, no podemos saber en dónde se encuentra. El problema de la mente entonces se vuelve mucho más complejo, no solamente en ubicarla, sino también en entenderla como un proceso fisiológico o un proceso mentalista. Ejemplo, para resolver esta pregunta existen dos caminos. Uno, el pensamiento de estructura mentalista, y otro, la formación fisiologicista. Cualquier estudiante de psicología o entusiasta de la psicología podrá o sabrá reconocer cuáles son los elementos que componen, en esencia, la parte mentalista de esta visión. Un ejemplo de ello es que la mente existe por sí misma, que en realidad no importa dónde se aloje o dónde se encuentre o dónde resida, sino más bien el hecho de que existe y que es gracias a ella que nosotros nos encontramos aquí pudiendo tomar esta clase. Ustedes tienen conciencia de un horario, de una inscripción, de una universidad, de un profesor y de las responsabilidades que como estudiantes tienen. Eso es lo que les motiva a, eso es, como decía Descartes, la parte de la voluntad que les da a ustedes la posibilidad de existir como estudiantes. Sin embargo, la mente rige nuestra vida consciente e inconsciente. Una de las áreas más explotadas, popularmente hablando, de la psicología es la relación que se le da a esta con la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Sigmund Freud definió al ser humano en tres niveles: en el inconsciente, en el preconsciente y en el consciente. Posteriormente, podría llegar a un avance en donde coloca a la persona entre otros tres niveles: el ello, el yo y el superyo. Tres niveles, tres estadios residiendo en una misma persona. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué acaso no? Yo soy yo y tú eres tú. ¿Puedo entender que existen tres niveles de conciencia en tu persona trabajando e interactuando al mismo tiempo? En esencia, según la teoría de Freud, es que sí. Y esos niveles de conciencia o esos estadios de conciencia donde nosotros estamos transitando, ya sea durante el sueño o la forma en la que nosotros vamos a establecer la relación entre mi conciencia y mi inconsciencia, es la que basa la vida psíquica del sujeto. Pero por otro lado también se encuentra la ciencia psicológica, vista y entendida como aquella ciencia que estudia el comportamiento humano desde una perspectiva objetiva, observable, medible y cuantificable. Como base filosófica tenemos el positivismo de Augusto Comte, el conductismo principalmente elaborado por Urs Friedrich Skinner y sobre todo, ya después de la segunda mitad del siglo XX, la psicología científica apegada más al área neurofisiológica. En fin, el trabajo de la psicología, la filosofía y la ciencia no está totalmente separado. De hecho, existen niveles de interacción
que nosotros mismos podemos ver reflejados no solamente en los estudios teóricos que nosotros trabajamos en clase, sino también en nuestra vida. Lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, es resultado de la conciencia. Y la conciencia es resultado de la historia que nos tiene aquí el día de hoy. Les agradezco toda su atención, que tengan un excelente día.